What's up, ladies? Raising Victor Vargas, the new movie fresh off the film festival circuit, is about the struggle of a grandmother left alone to raise her own grandchildren. Victor, who plays Jose, I had met because he worked with my husband on Godzilla. And I knew when I read the book, I read Jose as Victor. Una de las cintas más esperadas del año es Godzilla. Peralta, you finally got your shadow back, huh? Tato, oye loco, oye tigre, dímelo, ¿qué es lo que? Una de sus estrellas de esta versión actualizada es el actor de padres dominicanos Víctor Razúq, quien hace el papel de un agente militar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, déjenme decirles que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Ya llevamos aproximadamente más de 30 videos. Desen una vuelta porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. Y el día de hoy vamos a hablar de un actor que ha participado en innumerables películas. Las más conocidas, digamos que 50 Sombras de Grey y Godzilla. Y es bien extraño que a pesar de que él mismo ha dicho de que se siente orgulloso de sus raíces dominicanas, muy pocas personas lo identifican como tal. Y hoy les quiero hablar de Víctor Razúq. He is in 50 Shades of Grey. He's the other guy. So here is Victor Razúq. You're nice to see dressed all you. in gray, by the way, this morning. I think I did it for the movie. Yeah. Víctor Razúq nació en Harlem, New York, el 15 de enero de 1984. Los padres de Razúq, quienes emigraron de la República Dominicana a Nueva York a principios de los años 80, se divorciaron y él permaneció con su madre, Cleotilde García, cuyo nombre se tatuó en su brazo derecho como una inspiración y apoyo en su carrera. También debo de aclarar algo que debí haberlo hecho desde hace mucho en los videos, porque creo que hay varias personas que están confundidas. Al contrario de muchos países donde la nacionalidad se obtiene por el simple hecho de nacer en ese país, República Dominicana no es así. Para ser dominicano no es tan simple como solamente nacer en República Dominicana, sino que tus padres deben de ser dominicanos. Un ejemplo bastante claro sería: si mi hijo nace aquí en México, obvio por nacimiento va a ser mexicano, pero también va a obtener la nacionalidad dominicana por el hecho de yo ser dominicano. Y creo que esto deja bastante claro que a pesar de que haya nacido en Harlem, New York, es dominicano porque su madre es dominicana. Como muchas madres hispanas, su mamá se aseguró de que sus 4 hijos hicieran algo positivo con sus vidas, comenzando por obtener el certificado de preparatoria. Recuerda el completamente bilingüe Razúq, quien tiene un hermano y 2 hermanas menores que él. Ella vino a Estados Unidos cuando el sueño americano, trabajó como costurera y ahora es una activista de su comunidad. Cuando le dije que quería ser actor, ella se convirtió en mi mayor admiradora. El papá de Razúq era mecánico, se llamaba Víctor, y regresó a la República Dominicana, donde sus padres habían emigrado procedentes del Líbano. Cuando era adolescente fue varias veces a la República Dominicana y ama visitarla, pero no permanece mucho tiempo porque no aguanta el calor. Razúq, quien vive actualmente en Los Ángeles, dice que supone que siempre será el niño de mamá y un chico de ciudad. Víctor asistió a la Escuela de Artes Escénicas en su adolescencia y comenzó a actuar a los 14 años. Obtuvo su primer papel nada más y nada menos que a los 16 años en la película 5 Feet High and Rising. Su hermano Silvestre también participó en la película Raising Victor Vargas, la cual fue la continuación de la mencionada. La película, con menos de 30 minutos de duración, fue un éxito en los Independent Spirit Film Festival. 2 años más tarde, el mismo director, Peter Solet, sugirió ampliar el cortometraje a un largometraje que llevaría por nombre Raising Victor Vargas, que otorgó a Razúq un premio en los Independent Spirit Film Festival por su trabajo en la película. Su próxima película fue Rocksteady, en la que interpretó a un personaje llamado Rock. 2 años más tarde asumió un papel principal en Haven con Orlando Bloom y la actriz de también padres dominicanos Zoe Saldaña, esto en el 2004. En el 2005 fue estrenada Los Amos de Dogtown. En esta película, Víctor interpreta a la leyenda del monopatín Tony Alva, uno de los personajes principales de la película. Esta película fue dirigida por Catherine Hardwicke y que protagonizó junto a Emily Hirsch, John Robinson, Johnny Knoxville y Heath Ledger.
En la película hace surf y ejecuta algunos trucos de skateboarding, a pesar de que las maniobras más complicadas fueron realizadas por los dobles, incluyendo las escenas de surf en el Pacific Ocean Park y las partes de patinaje en piscinas vacías. Este se mereció el respeto de la mayoría de los del crew, incluso patinadores profesionales, ya que incluso tuvo un accidente filmando esta película, y eso le ganó el respeto de los demás compañeros, de que a pesar de que tenía un doble, se metió a hacer la escena. Además de haber sido nominado para los premios Independent Spirit de 2004 por su personaje de adolescente en el barrio Lower East Side de Manhattan, también le mereció una nominación por su interpretación de la leyenda del surf callejero Tony Alva en Lords of Dogtown. Esta lo colocó en la lista de nominados de los premios Teen Choice en el 2005. Victor participó en la serie de televisión de HBO titulada How to Make It in America en el 2010, coprotagonizada junto a Brian Greenberg y el rapero Kid Cudi. Uno de sus papeles más reconocidos fue cuando interpretó el papel de José Rodríguez, el amigo de Anastasia Steele en 50 Sombras de Grey y el 50 Shades Darker del 2017. Yo la verdad he pecado en que no he visto esa película, incluso pensaba que 50 Shades Darker era lo mismo que 50 Sombras de Grey, entonces tengo una tareita de ver esas dos películas. Sus papeles han estado orientados hacia el perfil latino, pero no siempre son estereotipos, como el crédito que tiene el equipo de su agente por encontrarle un proyecto tan fascinante como The Argentine, dijo Razzouk durante una entrevista en el Pacific Design Center en West Hollywood. El actor comentaba que tenía un manojo de libretos y está aprendiendo a ser paciente para lograr aceptar el mejor proyecto. Además de haber participado en la película Che del 2008, también formó parte del elenco de la película El Jefe y uno de sus proyectos más importantes, Godzilla. Además que nuestro actor de origen dominicano Victor Razzouk es el protagonista de la serie Baker and the Beauty, que comenzó a emitirse por ABC. Dentro de sus películas se encuentra Flawless en el 99, 5 Feet High and Rising en el 2000, The Soft Parade, el cual es un corto realizado en el 2001, Racing Víctor Vargas en el 2002, Rocksteady, Undefeated en el 2003, Heaven en el 2004, Eternal Sunshine of the Spot Mine en el 2004, Los Amos de Dogtown en el 2005, que para el que nos gustan los skate, el surf y todo eso demás, seguro recordará esta película con mucho cariño. Las últimas participaciones fueron en Godzilla, la película del 2014, y 50 Shades of Grey en el 2015. ¿Eras tú de los que conocías del trabajo de este actor dominicano Victor Razzouk? Lamentablemente encontré muy pocas entrevistas que le hayan hecho al actor en República Dominicana. Obvio, medios internacionales se han cansado de entrevistarlo, incluso su pico fue justamente cuando salió la película 50 Sombras de Grey. Debo confesar que no es el tipo de películas que me gustan, pero solamente por el hecho de haber un dominicano ahí creo que todos tenemos el deber de verla. Mientras mejor le vaya a una película donde estén nuestros compatriotas, mejor para los demás actores que vienen detrás. Así que déjame en los comentarios si eras de los que conocías o no a este actor, así le voy midiendo y sé cuántos lo conocían y no. También recuerda que la forma más barata, sencilla y práctica de apoyar este canal es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario. Tan sencillo como no lo conocía o sí lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video, lo considera bueno por lo mismo y se lo comparte a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.